Señor le bendiga. Pueden sentarse, hermanos, ya estuvieron bastante tiempito ahí de pie. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos nos hemos gozado en esta noche? No, yo me he gozado de una manera especial. Dios bendiga a los hermanos que están escuchando a través de esta transmisión, que están ahí pendientes, ¿verdad? Todos somos bienvenidos en el nombre del Señor. Qué bueno que hay un buen número de hermanos en esta noche. ¿Cuántos nos gozamos en la prueba, hermanos? Amén. ¿Y cuántos nos gozamos en la aflicción? Amén. ¿Cuántos nos gozamos en la tristeza? Amén. Yo quiero decirles que no es tan fácil. Es difícil, pero algunas veces lo hacemos. Amén. Porque tenemos la confianza puesta en nuestro Señor. Agradezco al Señor por este privilegio que Él me concede esta noche. Y pues queremos compartir un pequeño pensamiento que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Y que primeramente me lo ha dado a mí. Puede buscar allí en su Biblia, en el libro de San Juan, para leer un versículo del capítulo 3. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. San Juan capítulo 3 para leer el verso 1. Amén. ¿Lo tienen los hermanos? Leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oramos a nuestro Dios Padre bueno en esta hermosa hora. Te agradecemos, oh Dios, porque una vez más estamos en tu casa. En tu grande misericordia, oh Dios, nos has concedido poder reunirnos un día más, Señor. Por ello estamos muy agradecidos. Gracias por este momento de adoración, de alabanza que hemos tenido para ti, Señor. Muchas gracias. Nos preparamos en este momento, Dios, para que seas tú hablando a través de esta palabra, que ya lo hiciste, Padre bueno, pero queremos compartir este pensamiento que tú nos has regalado. Bendice a cada uno de los hermanos. Prepara cada corazón para que pues a través de la lectura, Señor, y de esta corta enseñanza podamos tomar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Por ahí quise ponerle un pequeño tema a esta corta meditación y ustedes quizás ya la vieron por ahí, ¿verdad? Una pregunta muy antigua. Una pregunta muy antigua. Y quizás usted ya notó por ahí a través de la lectura cuál era, ¿verdad? Y la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Pero en esta noche yo quiero, hermanos, compartir algo bonito que pues a través de la lectura pude vivir ese momento tan especial, pude ver a los personajes que allí están y que de los cuales habla la palabra del Señor. Dice la Biblia, hermanos, en un pasajito que por ahí leí, que eran llevados dos personajes a la cárcel. De noche llevaban a dos personajes a la cárcel. Y estas dos personas, por cierto, eran dos hombres, y por cierto que no eran delincuentes, no eran personas asesinas, no eran personas mentirosas, no eran personas que andaban haciendo daño en las calles, no eran personas de esas personas viciosas, de esas personas problemáticas que muchas veces uno se encuentra en la calle y que en estos días da temor salir a la esquina de la casa porque allí tal vez hay personajes de que quieren hacer daño, que están delinquiendo, que están asaltando. En nuestros días eso es tan común que a uno después de las 7 de la noche, ¿verdad? Porque muchos hermanos, usted puede ver que no vienen al culto, no vienen a la casa del Señor, porque están temerosos tanto, hermanos, de la delincuencia como también de este virus que anda azotando a muchas personas.
Porque si bien es cierto, hermanos, dicen ahí las noticias que sube a 10, a 12 y últimamente 14 personas diariamente que se mueren a causa del virus, quiero decirles que eso no es una realidad. Digo porque mi nuera trabaja en el hospital y solo de allí salen bastantes. Dice que en una noche que estuvo ella en ese lugar, 3 rapidito murieron. Uno de aquí, otro de allá, y me contaba ella. Así que lo que el gobierno está pasando ahí por los medios no es la realidad. Entonces la gente tiene temor de venir a la iglesia, tiene temor de salir. Pero hermanos, también tenemos temor de salir a la calle cuando sabemos que hay personas ahí que están haciendo cosas, que están asaltando a cualquiera, le quitan la cartera a cualquiera, le quitan el celular que andan las jóvenes, o sí, las jóvenes más que todo, los jóvenes. Así lo andan, mire, ve contemplando. O si no, ¿verdad? Las jóvenes que usan pantalones, se lo ponen acá atrás y andan luciendo el celular, peor si es carito. Entonces ahí están los personajes viendo quién lleva algo bueno para arrebatárselo. Eso, hermanos, se da en estos días y se ha dado siempre. Pero de los personajes que yo estoy hablando esta noche, no eran esa clase de personas. Estos personajes habían sido arrastrados, habían sido azotados y habían sido recomendados al carcelero de Filipos. Habían sido recomendados para que los cuidara mucho y que los llevara a la cárcel de más adentro, allá bien adentro donde el lugar era feo, donde aquello donde los iban a poner estaba sucio, estaba húmedo, y es más, los van a poner en el cepo, que muchos ya saben qué es eso. Los van a poner ahí para que no se vayan a escapar. Imagínense qué tremendo cómo llevan a estos personajes, porque hermanos, las personas tienen otra mentalidad. ¿Qué andaban haciendo estos personajes? Usted conoce bien la historia. ¿Qué andaban haciendo estos personajes ahí en Filipo? Estoy hablando, hermanos, de Pablo y Silas. Y dice que estos hermanos andaban predicando la palabra, que estos hermanos andaban hablando de Jesucristo, que andaban haciendo obras maravillosas de parte de Dios, que andaban hablando del camino que lleva a la salvación, que andaban hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, andaban hablando cosas buenas, pero no estaban de acuerdo las personas de ese lugar de que estos hombres hablaran de eso, porque era en contra de su religiosidad. Entonces, hermanos, por esta causa, porque andaban confundiendo a la gente, los habían llevado al calabozo de más adentro. Y ahí estaban los hermanos en aquel lugar húmedo y maloliente, porque allí donde los habían llevado, llevaban a los delincuentes, llevaban a personas asesinas, aquellos violadores, gente que andaba haciendo cosas desagradables en el lugar, como se sucede acá en nuestro país, en nuestro Cojutepeque, ¿verdad? En Cuscatlán, donde quiera se dicen de estas cosas. Por ahí aparece una persona muerta, 2 que 3, y usted sabe cada día las noticias. Ahí ese diario El Chero es tan crudo que pone a los personajes tal y como acaban de fallecer. Otros personajes o otras entidades cubren esas cosas y no lo dejan tan así. Pero en ese lugar llevaban a esa clase de personas, delincuentes, y ahí estaban los hermanos. Y se les había recomendado al carcelero especialmente que tuviera cuidado. Imagínense cómo se iba a escapar Pablo y Silas, que estaban agarrados de los pies, topados a la pared allá bien adentro con llave, y más pasa un lugar y otro, y allá afuera están cuidando las personas. Y estaban con aquel temor que se podían escapar, muy bien cuidados. Y dice de que allá casi a la medianoche, oigan que están orando estas personas. Y luego empiezan a cantar
cánticos para el Señor. Empiezan a cantar alabanzas al Señor. Por eso yo preguntaba, ¿cuántos en la aflicción alabamos al Señor? ¿Cuántos en la angustia cantamos al Señor? ¿Cuántos cuando estamos enfermos podemos alabar, podemos elevar una alabanza a nuestro Dios? ¿Cuántos lo podemos hacer? Me sorprende cómo, hermanos, estos hombres estaban allá adentro y estaban cantando al Señor a pesar de la situación que estaban, porque a estos personajes ni siquiera, a los que estaban en ese lugar, ni siquiera les daban de comer, no les llevaban agua. Pero Pablo y Silas tenían una esperanza. Pablo y Silas estaban creyendo en la palabra, estaban confiados en Dios. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, que no estaban solos, que en la angustia, que en la pena que podían tener, en la aflicción, Dios estaba con ellos. Y es por eso que de su corazón sale la alabanza, sale la adoración. Y como no son personas egoístas, ¿sabe? Están orando por los demás presos que están ahí, pidiendo a Dios que entiendan la palabra, hablándoles del evangelio allí dentro de la cárcel. No les podían ver las caras quizás, pero la voz la podían extender. Su voz podía llegar a los oídos de los demás presos. Y aquellos presos estaban admirados y estaban diciendo, ve, ¿a estos qué les pasa? Los tienen castigados allá, ¿y cómo es posible que estén cantando? Y el carcelero que estaba cuidando, hermanos, que estaba pendiente de esos presos, reacciona y piensa, ¿y cómo es posible que estos locos estén cantando, que estén alabando a su Dios, que estén orando? ¿Qué les pasa? Es algo extraño. Porque de ese lugar no se oía más que cuando se metían ahí a los delincuentes, se oían maldecir a los demás, maldiciones, renegar palabras, maldiciendo a las personas que los habían metido ahí. Llorar quizás de dolor, pedir algo de comer. No salía de ese lugar nada bueno. Y en este momento se oía solamente alabanza al Señor, oraciones para con los que estaban ahí, pidiendo a Dios, intercediendo por las almas. Y el carcelero se queda sorprendido. ¿Y qué les pasa a estos? ¿Qué están haciendo? Y como les habían sido recomendados, y ve que no son personas delincuentes, que no son personas de cuidado. No, estos son diferentes a los que otras veces meten ahí. Así de que como cansado, aquel hombre, ya casi a la medianoche, y como ellos tienen que estar ahí de pie y viendo, cuidando que no se vaya a salir uno por el techo, qué sé yo, por la puerta, aunque están bien seguros, pero tienen aquella desconfianza porque la gente que meten a las cárceles son personas inteligentes. Así que aquel hombre está pendiente siempre, ¿qué puede pasar? Pero como oye que los más peligrosos que estaban allá adentro en el calabozo no tienen esas intenciones por lo que oye, entonces cede a su sueño y se duerme. Confía y se duerme. Pues no, estos no se van a salir. Si estos están adorando a Dios, no se van a salir. Así que vamos a descansar porque, como dice mi nuera, le van a echar un conejo, dice ella. Dice que en un ratito, porque en el hospital les toca pesado, especialmente estos días, le dan muchas noches seguidas a ella y dice de que, le dice a la compañera, téneme 5 minutos, me voy a echar un conejo, le dice. Ellas dicen, hablan en ese lenguaje, voy a echar un conejo. Entonces, hermano, este hombre dijo, no, como estos no son de cuidado, no hay peligro de que se vayan a escapar, yo voy a dormir un ratito. Y quizás parado, pero se durmió aquel hombre. Pero a medianoche, dice la palabra, pero a medianoche aquel hombre se despertó porque un movimiento fuerte en la tierra lo estaba moviendo y se despertó asustado aquel hombre.
Era un terremoto que había habido en ese lugar, pero muy fuerte, que la Biblia describe que las puertas de las cárceles se abrieron. Imagínese usted que están aquellas puertas de hierro muy bien cerradas, las chapas bien seguras, les ponen una bien doble y luego un candado grande, quizás 2 o 3 candados allí con llave, pero a causa del terremoto se abrieron las puertas, esos candados volaron por allá, las puertas estaban abiertas, quizás algunas paredes también, y ese movimiento despertó al carcelero. Y oiga qué tremendo. El carcelero se despierta, estaba bien dormido y asustado. El terremoto lo asustó, pero también en la mente tenía que él a su cargo había un buen grupo de personas, y especialmente los 2 que le habían sido entregados últimamente. Y este hombre se siente, hermanos, preocupado, se siente afligido. Lo primero que piensa: se fueron los presos, porque todas las puertas estaban abiertas. Aquellas mechas que ponen ahí, unos candeleros con unas mechas con fuego, medio alumbraban algunas y se podía ver cómo las puertas se habían abierto a causa del terremoto. Entonces el hombre preocupado piensa: se fueron todos los presos, ¿y qué voy a hacer ahora? ¡Qué barbaridad! Me dormí, no tuve cuidado. Y dice que en el momento pensó: no, es mejor que me quite la vida, porque no hay solución para esto, porque cuando se den cuenta que todos los presos se han ido, lo que van a hacer es quitarme la vida, porque eso se les había dicho, que a cualquiera que se les fueran los presos iba a pagar con su vida, y era muy deshonroso. Pero yo me voy a quitar la vida antes que me presenten delante del público y puedan decir que yo dejé escapar a los presos. Mejor sacó su espada y se va a matar. Eso lo hace una persona cuando ha tocado fondo. Una persona que cree que no hay solución para su problema. Una persona que cree que no puede salir del vicio en que se ha metido. Una persona que se ha metido en un problema grave. Una persona que le han embargado la casa o la hipotecó y no hay que hacer, van a sacar a su familia. Y dice: yo no puedo hacer nada ya, nadie me puede ayudar. Usted sabe cuántos personajes adinerados se han quitado la vida, no porque les falte dinero, sino porque no tienen nada, hay un vacío en sus vidas, en sus corazones, y lo que optan es por quitarse la vida. No hay solución para este problema, no tengo quien me ayude, eran las palabras del carcelero. Cuando alguien se encuentra de esa manera, es ahí donde viene la intervención de Dios. A través de nosotros, a través de los hijos de Dios, a través de aquellos que un día creímos a la palabra y que nos hemos hecho guiar por Dios, y que hemos sido o nos dejamos ser el instrumento de Dios para servirle, para anunciar la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos somos instrumento de Dios? Aleluya, mire qué bonito. Entonces viene Dios a través del carcelero, de Pablo y Silas, que estaban allá. Cuando ven la desesperación de este carcelero que se quiere quitar la vida porque equivocadamente cree que todos se han escapado. Y mire qué lindo, viene Pablo y le dice: no, por favor, no te hagas daño, no te hagas daño. Aquí estamos todos, ninguno se ha ido. Gloria al Señor, oiga qué bonito. Aquí estamos todos, no te hagas daño. Dice la cuenta ahí, ¿verdad? La palabra que aquel hombre va con una antorcha y ve: es cierto, aquí están todos, no se ha ido ninguno. ¿Cómo puede ser esto? Aquel hombre se le cruzan muchos pensamientos. ¿Cómo maltraté a estos hombres? ¿Cómo los maltraté? Y los he puesto en este lugar. Los vio que habían salido ya de allí donde estaban, ya el cepo se les había caído y le habían ayudado le habían ayudado al carcelero para que los presos no se fueran. Y entonces el carcelero
ve algo diferente, se queda pensando, ¿cómo es esto? Hay cosas que no las puede entender el hombre, pero que Dios está presto para enseñar a través de su Espíritu Santo y a través de las personas que Él ha preparado para que anuncien su palabra. Amén. Y entonces aquel hombre, ahí dice una pregunta muy antigua que la hemos escuchado ahorita, ¿verdad? Que la voy a mencionar de años. Y por años se han preguntado las personas. Y dice aquel hombre: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué debo de hacer para tener esa paz que tienen en sus corazones? Esa paciencia que han tenido, como han sido de maltratados, azotados, no se les ha dado de comer. ¿Cómo puedo hacer para tener eso que ustedes tienen? Dice la palabra que Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay mucho que decir, hermanos, de esta palabra. El carcelero, hermanos, vio a personas diferentes. El carcelero pudo experimentar que no todas las personas son iguales, que hay quizás y es menor el grupo de personas que alaban y bendicen el nombre del Señor, que le adoran en cualquier situación que se encuentren. En la peor podría ser en el hecho de muerte, pero hay personas diferentes que alaban y glorifican el nombre del Señor. Amén. Y oiga, que el hombre está asustado, quiere tener de lo que tiene Pablo y Silas. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Lo creemos, hermanos? Yo lo creo. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Tenemos esa promesa de parte del Señor, que un día toda nuestra familia estará aquí adorando al Señor. Algunos quizás no vamos a ver, en el caso mío, ¿verdad? Ya mayor de edad, ver a mis hijos que están acá adorando al Señor. Yo espero que en algún momento ellos puedan venir al Señor, pero la promesa es para nosotros. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle palmas al Señor en esta noche por esa bendición, por esa promesa que Dios ha dado a través de la palabra. Dios ha hecho un cambio en sus hijos y los demás pueden ver. Mira, a mí me sorprende que dice que al oír, ¿verdad?, estas palabras, el hombre dice de que arrepentido lava las heridas de Pablo y Silas y los saca al patio, y allá donde está el grupo, dice que allá les habla más de la palabra, y este hombre cree. Despuesito dice, ¿verdad?, él y toda su casa son enseñados por la palabra del Señor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Me sorprende ver, hermanos, a Nicodemo en lo que leímos. Este hombre, dice la palabra, que era un hombre entendido en la ley. Era un maestro en Israel, era un hombre muy conocido, era un hombre muy rico, era un hombre apreciado por las personas, muy conocido. Lo querían mucho, pues el hombre pues era un hombre amable, un hombre que era sincero y que enseñaba a los demás. Pero él había oído hablar de Jesús y había escuchado algunos sermones de Jesús. Y dice de que él sabía mucho, pero había oído algo diferente. Entonces él quiso tener una plática con el maestro. Y como era muy conocido, algunos dicen, ¿verdad?, pues solo es especulación, que tenía como algo de temor que lo vieran platicando con el maestro. Y dice que fue de noche. Y él le pregunta lo que leímos, ¿verdad? Y el Señor le da una respuesta. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Allá, hermanos, en el día del Pentecostés,
Cuando estaba Pedro y ya predica un sermón tan bonito. ¿Usted se acuerda de eso también? No quiero, pues ya el tiempo se nos acorta, ya se acaba, ¿verdad? Allá en el día del Pentecostés, dice la palabra que predicó un mensaje bonito. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que sean borrados vuestros pecados. El libro de Marcos registra que un joven dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y usted conoce la respuesta: guarda los mandamientos. Ah, dice él, los he guardado desde mi juventud. ¿Sabe que Dios quiere ver en nosotros, las personas más que todo, un cambio? Que Dios quiere que seamos diferentes. ¿Por qué cree que el carcelero y la familia creyeron? Porque no habían visto gente como estas dos personajes en la cárcel, que en la adversidad estuvieran glorificando al Señor. ¿Y quién puede hacer estas cosas? Solamente el Espíritu de Dios en la persona. A mí me llamaba la atención, hermanos, y me encantó. Yo la vez pasada les estuve contando de este teólogo que saben mucho. Las personas son muy entendidas en la lectura, conocen bastante, como los testigos de Jehová que están allí estudiando y estudiando cada día. Pero en cierta oportunidad que hubo una reunión de personajes entendidos en la palabra, en la lectura, con mucho conocimiento, dice de que un día se reunieron para discutir de la paz y de las religiones. Y parece que la gente que ha estudiado como que sabe mucho tiene que estar satisfecha, pero no, hay algo que falta, hay algo y quieren saber. En esa reunión dice la historia que pude leer, que allí estaban varias personas conocedoras de la palabra y un teólogo llegó, muy estudiado ya de varios años, llegó y le preguntó a uno de los personajes, y yo les contaba que se llama Dalai Lama, y le pregunta que cuál es la verdadera religión, porque el hombre tiene esa necesidad de saber y de saber más de la palabra, porque no está satisfecho. Muchas veces nos falta entender algunas cosas, amén. Y dice de que este hombre, como llega así como quisquilloso, ¿verdad? Como a saber qué me va a decir, llega con adulación y dice: su santidad, ¿cuál es la verdadera religión? Y él esperaba, dice la historia, oír que dijera: el budismo tibetano. Esa es la práctica de Dalai Lama, lo que practican ellos. El budismo tibetano. Eso quería oír rápido. Pensó que iba a escuchar. Me acordé de esto porque Nicodemo quería entablar una plática con el maestro. Quería como hablar de historia, de teología y de muchas doctrinas, muchas religiones. Pero el maestro sencillamente le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Mira, le dice este hombre, la verdadera religión no es la ciudad de Sión. No son los testigos de Jehová, no es los que guardan el séptimo día o los adventistas. Y cualquiera le podría decir: la verdadera religión es la que te hace una mejor persona. La verdadera religión es la que te hace un mejor padre. Esa es la que te hace un mejor hermano, la que te hace un mejor hijo, la que te hace un verdadero cristiano o un mejor cristiano. Esa es la verdadera religión. Eso es lo que queremos ser nosotros, verdaderos cristianos, y solamente a través de la palabra y a través del Espíritu Santo es que podemos obtener esos cambios y nacer de nuevo. Mucha gente ha creído, pero no se ha convertido. Y la palabra nos está demandando que demos lugar en el corazón al Espíritu Santo para que realmente
seamos la nueva criatura. Sabe que en todas las iglesias se habla del pecado y eso es lo que se tiene que hablar, del pecado que está manipulando a las personas y que un día los va a llevar a condenación si no se arrepienten, si no vienen a Cristo. Y se habla, hermanos, del adulterio, mucha gente adulterando, y se habla de fornicación, que muchos jóvenes están fornicando, que muchos jóvenes están desobedeciendo, o adultos también, ¿verdad? Que no son casados. Se habla mucho de eso, e incluso se habla de pornografía, que quizás hay gente, uno de ancianos se pregunta, ¿y que habrá gente que le gusta la pornografía? ¿Y que habrá gente que se entretiene en eso? Pocas veces se hablan de las pequeñas zorras. Y sabe que las pequeñas zorras son peligrosas, que poquito a poco van minando y al final llevarán a condenación a muchas personas. ¿Sabe cómo son las pequeñas zorras? ¿Usted conoce cuál es el vitiligo? Amén. Nosotros lo conocemos por vienteveo, ¿verdad? El vienteveo es una manchita que en cualquier parte del cuerpo sale y que la gente se preocupa por eso, porque es terrible, se va poco a poco y aunque hay alguna medicina para que se detenga un poquito, pero al final la persona se pone blanquita. Un día de estos mi hijo llega, mami, fíjese que vengo triste, que es que por un compañero. ¿Y qué tiene tu compañero, hijo? Es que fíjese, mire que hoy pobrecito estaba triste y me enseñó que le está saliendo, no sé cómo se llama, pero es algo así, ya le digo yo cómo se llama, porque es que él está triste, porque se va a poner blanquito, porque empiece. Y aquel hombre, un joven, estaba muy triste por eso. Y le digo yo, pero qué cosas, hijo, eso no lo va a matar. Le digo, dale consuelo, eso no lo va a matar. Eso solamente la piel se hace blanquita. A lo que tiene que tenerle temor es al pecado que lo puede llevar a condenación. Decirle que no se preocupe por eso, mejor que busque de Dios. Y mire, hermano, la verdad que así es, son las pequeñas zorras. Poquito van haciendo, poquito, y al final se contamina todo. Amén. Pero claro, ahí está Dios. En el momento necesario, ahí está Dios. Muchas veces las respuestas no las tenemos así rápido, pero el Señor llegará en su momento. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a dejar hasta aquí esta palabra de Dios, ya que pues el tiempo es corto, pero bueno, aunque sea un poquito, hermanos, que el Señor nos siga ayudando. Que el Señor les bendiga en esta noche. Gloria a su nombre. Queremos agradecer a Dios, ¿verdad? Siempre no tenemos anuncios nosotros este día, pues ya el día del jueves los van a dar y entonces vamos a escuchar. Así que esta noche queremos dar un anuncio para que no se vayan a ir, porque hay personas, hermanos.